Hola, bienvenidos de nuevo. Soy Marcos Cervantes, tu maestro de matemáticas, desde Sonora, México, para el mundo de habla hispana. Me da gusto estar con ustedes y a partir de hoy voy a invitarlos a una serie de videos dedicados exclusivamente a tu amiga la estadística. Esta materia, esta rama de la ciencia es muy importante porque no hay nadie, ya sea que sea profesionista o no profesionista, que no haga uso de la estadística. Muchas veces los muchachos, sin saber, hacen uso de la estadística. Por ejemplo, veo una muchacha muy linda y dicen, wow, a ver, ¿qué día es hoy? ¿Es jueves? ¿La hora? 2 de la tarde, están tomando datos y dicen, a ver, el próximo jueves a las 2 de la tarde voy a venir, o voy a venir mañana a las 2 de la tarde a ver si mañana viernes también, y es la misma hora de siempre la que me voy a encontrar. Y así, día tras día, si vas a la escuela y llegas tarde, tomas el tiempo y dices, yo creo que debo de levantarme un poco más temprano, etcétera, etcétera. Por eso le llamo a este video, tu amiga la estadística. ¿Cuál es la finalidad de la estadística? Aquí lo tienes. La finalidad es aprender a tomar decisiones inteligentes a partir de datos confiables, oportunos y suficientes. Fíjate bien la importancia a tomar decisiones inteligentes. Todo el mundo tomamos decisiones, todos. Pero ¿es la más inteligente? Cuando compras un carro usado, ¿es la compra más inteligente? Cuando compras una casa con el banco que estableciste el crédito hipotecario, ¿es la decisión más inteligente? Cuando vas en la carretera y te cambias de carril y vas a cierta velocidad, ¿es la decisión más inteligente? Pero tus decisiones debes de tomarla a partir de datos confiables, o sea que tengas confianza en que lo que te dicen sea verdad. Porque te pueden decir alguna mentira y tú te la crees y tomas una decisión pensando en que era confiable. Oportunos, no cuando ya no es necesario, ya que ya tomaste la decisión, te dicen fíjate y te dan información. Y dices tú, pues ya para qué me la traes, ya tomé la decisión. Y suficientes que sean no 10 datos, 5 datos, si es 20, si es 30, entre más datos tengas, tu decisión es más probable que vaya a ser inteligente. Entonces, esta es la finalidad. La definición de estadística es la ciencia que nos da reglas para recolectar, organizar, presentar y procesar datos que pueden ser de una muestra o de una población, con el fin de analizarlos para obtener una conclusión y tomar decisiones con el menor riesgo de equivocarnos. Esto es básico. Obtienes una conclusión, vas a tomar una decisión, pero con el menor riesgo de equivocarnos. Nunca vas a tener la seguridad de que tu decisión es 100% segura. Nunca. ¿Sí? Solamente hay 2 cosas en las que tenemos plena seguridad de que va a pasar. Una, que un día nos vamos a morir. Cuando no sabemos, pero tenemos la certeza de que un día nos vamos a morir. La otra es que vamos a pagar impuestos. No hay nadie que se escape de pagar impuestos, ni los niños. Dirá alguien, pero es que ellos no trabajan. Sí, pero en el consumo ya está el IVA, el impuesto al valor agregado, así que, quieras que no, están pagando impuestos. Son las únicas 2 cosas que yo tengo conocimiento de que son 100% seguras. Fuera de ahí, nada es segura. Nos dicen cuándo recolectar los datos, en la mañana, en la tarde. Por ejemplo, los censos poblacionales en México se tiene que decidir en fin de semana o entre semana. ¿Cuándo es más probable de que la gente esté en su casa? ¿En periodo vacacional o en una semana usual, normal? Organizar los datos, los quiero por un alfabético, los quiero de mayor a menor, los quiero de menor a mayor. Presentar, ¿cómo los voy a presentar? Con una gráfica, con una tabla, con un cuadro estadístico. Y procesar los datos. Con una calculadora o computadora voy a sacar el promedio, la desviación estándar, el rango, el coeficiente de correlación, etcétera, etcétera. Así que, una vez que hagas todo eso, y repito, esos datos pueden venir de una muestra o de una población, con el fin de analizarlos para obtener una conclusión y tomar decisiones, pero con el menor riesgo de equivocarnos.
La estadística se clasifica en dos ramas, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Descriptiva. Una de las cosas que espero que aprendas si eres estudiante o también si eres maestro y te cuesta trabajo aprenderte estos nombres, en el nombre ya está la idea de lo que va a ser. Descriptiva, describe, ¿sí? Muestra, hasta ahí nada más. Y la inferencial, inferencia quiere decir conclusión. Una inferencia es una conclusión. Muchos estudiantes confunden y los que llevan cálculo, pues llevan cálculo integral, cálculo diferencial, y en lugar de poner inferencial, ponen diferencial. No, inferencia es una conclusión, así que es estadística inferencial. ¿Qué hace la estadística descriptiva? Nos da reglas para recolectar, o sea, nos dice cuándo, en qué momento, organizar, nos dice de qué manera es más mejor, si es por orden alfabético o si es por cantidad de menor a mayor. ¿Qué es lo que tú necesitas de esos datos para interpretarlos más rápidamente? Presentarlos dependiendo de cómo los organizaste y procesar los datos. Procesar es cuando haces operaciones. Cuando sacas un promedio, por ejemplo, sacas una desviación estándar, un porcentaje, eso es procesar datos, ya sea de una muestra o de una población, ¿sí? En eso es el trabajo de la estadística descriptiva. Ahora, la esencia o la materia prima de la estadística son los datos. Existen 4 actividades, mediante las cuales conseguimos los datos. Ustedes están acostumbrados, si son estudiantes, a que generalmente los maestros o en el libro ya vienen los datos. Pero cuando sales al mundo real, al mundo laboral, no va a haber nadie que te dé datos ya hechos. Tú tienes que buscarlos, si tienes que recolectarlos. Uno es con la investigación documental. Sobre todo en situaciones históricas, quieres saber si realmente, como en México, realmente existieron los niños héroes y realmente se arrojó del castillo de Chapultepec con la bandera envuelta el cadete Juan Escutia, pues te vas a los archivos históricos a investigar documentos. Quieres saber en tu trabajo, donde trabajas en tu empresa, si es multinacional, cuántos empleados hay, cuántos son vendedores, cuántos están en producción, cuántos están en la administración. Tienes que ir a documentos. Por eso se llama investigación documental. Luego tenemos la entrevista. O sea, cuando no hay datos, pues tienes que ir a la fuente de información real en una entrevista o en una encuesta. La entrevista es de persona a persona. Y se supone que generalmente la entrevista debe ser estructurada. O la encuesta tiene la ventaja que es como la entrevista, pero lo haces en un examen o en un cuestionario y lo repartes a 10, 15, 20 personas para que lo contestes y obtienes la información, se supone, de una manera más rápida. Claro, el riesgo es que puede haber personas que no interpreten bien las preguntas y contesten algo que tú no esperabas. Pero en fin, son cosas que después se van a analizar. Tenemos la tercera, es observación. Hay veces que no existe la información en ningún documento y no puedes entrevistar a nadie porque tampoco tiene la información. Por ejemplo, como maestro, yo puedo preguntarle a un alumno o al director, ¿cuál es la marca o cuáles son las marcas más usadas en los estacionamientos de aquí de la institución? Pues esto no existe, esto tampoco existe. Tiene alguien que observar y registrar, pero es una observación estructurada, científica. No es ver nomás pasar los carros, no. ¿Cuántos carros alcanzan a pasar cuando el semáforo se pone en verde en una intersección? Tienes que observar y tú registrar, ¿sí? Ya debes de saber qué es lo que vas a observar y qué es lo que vas a registrar. Y finalmente, la experimentación. En la experimentación también hay observación, pero la diferencia entre estas dos es que en la experimentación tú controlas las variables de interés y en la observación tú no controlas, tú simplemente observas un fenómeno que ya está ocurriendo.
Acá no, en la experimentación, tú diseñas el experimento, el fenómeno que deseas observar, a ver cuáles son los resultados. ¿De acuerdo? Con esto, sobre todo si eres profesor, pues quiero darte una ubicación global de tu amiga la estadística, porque a veces andamos un poco perdidos en de qué se va a tratar, cómo lo voy a abordar, ¿sí? Estadística inferencial nos da las reglas, ya teniendo los datos que nos dio la estadística descriptiva, para analizar esos datos, pero de una muestra. Tienen que ser de una muestra, no de una población, porque la inferencia es una conclusión que se toma a partir de una muestra, para generalizar el comportamiento hacia la población. Por eso debe ser de una muestra. Y a partir de este análisis se obtiene una conclusión para tomar una decisión acerca de la población, de dónde procede la muestra. Es muy importante, alumno y maestro o investigador, que sepas que en la estadística inferencial los datos deben de proceder de una muestra. Si no, si vienen de la población, no existe la estadística inferencial. Y aquí te lo voy a explicar más. Para que esta conclusión, lo que concluyes aquí, sea válida, la muestra debe cumplir dos requisitos. Tener un tamaño suficientemente grande, que te lo dan fórmulas que te dicen cuál es el tamaño mínimo muestral, que garantiza que los resultados de esa muestra se pueden generalizar a la población. No es que tú inventes un tamaño muestral, lo tienes que calcular con fórmulas. Y el otro requisito es que cada elemento de la muestra debió haber sido elegido al azar, de manera aleatoria. Aleatoria quiere decir que tú no sabes quién es el siguiente que vas a escoger. Si tú predices quién es el que va a seguir, entonces ya no es aleatorio. ¿Sí? Eso es lo que significa al azar, que no puedes predecir quién es el que sigue, no te puedes anticipar, no hay un patrón de comportamiento para que tú digas, este me va a tocar. ¿Sí? Por ejemplo, cuando cruzas de un país a otro, como en el caso de aquí de Sonora, Arizona, que cruza Estados Unidos, hay un semáforo fiscal. Si tú predices que te va a tocar en rojo o en verde, en rojo te revisan, y cada carro que va pasando, tú predices si va a ser verde o rojo y le atinas, entonces no está hecho de manera aleatoria, sino está elegido de manera sistemática, de que cada 6 carros le va a tocar verde y el séptimo va a tocar rojo, por ejemplo. ¿Sí? En este caso, pues no sería al azar porque puedes predecir. La estadística inferencial. Si los datos son de toda la población, como te decía hace un momento, la estadística inferencial no tiene razón de ser. No existe, ya que la estadística inferencial consiste en generalizar los resultados obtenidos en una muestra aleatoria a la población de donde procede la muestra. Si la muestra no fue elegida aleatoriamente, los resultados de ella solamente se van a aplicar a la muestra de donde proceden los elementos. Por ejemplo, si tú quieres saber, maestro investigador de la conducta humana, y tú dices, yo quiero saber si el intercambio de parejas aumenta la sexualidad, aumenta la fortaleza de una relación de pareja. Tú no puedes escoger aleatoriamente a parejas de la ciudad donde vives y decir, albricias, les tocó la buena suerte de ser parte de este experimento donde van a compartir al esposo o a la esposa. Va a decir, pero eso es, no, de acuerdo a mi ética religiosa, eso no es correcto. ¿Sí? Entonces no puedes elegir aleatoriamente. Tú vas a elegir al que quiera participar. Y los resultados de ese experimento solamente son válidos a la muestra que tú usaste en tu experimento. No puedes generalizar porque no fueron tomados aleatoriamente. Los datos son la materia prima de la estadística. Sin datos no hay estadística. Existen 4 tipos de datos. Los nominales, como el sexo. Nominal quiere decir que la respuesta, cuando hagas esa pregunta, te van a dar un nombre, una palabra. Sexo, masculino o femenino. Marca de automóvil que manejas. Ford, Nissan, Chevrolet, etc. Estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, unión libre. Son nominales. Los siguientes, los ordinales, son donde ya es una palabra, pero esa palabra establece
cierta jerarquía, cosa que aquí no se establece. Aquí simplemente es diferente. Aquí es diferente, pero al mismo tiempo ya hay una jerarquía, un orden. Grado militar, general, coronel, teniente coronel, mayor, capitán, teniente, sargento, cabo, soldado raso. Nivel de religiosidad, muy católico o muy cristiano, regular, baja religiosidad, ¿sí? Esto se usa mucho en las encuestas de satisfacción de un servicio en hoteles, por ejemplo, en restaurantes, en aviones. ¿Qué le pareció el servicio? Ponga 1 si fue pobre, ponga 5 si fue lo máximo. Y así es como obtienes esos datos ordinales. Luego tenemos los datos discretos, que aquí ya hay números, ya se cuenta. Discreto es cuando cuentas. Cuando tú haces la operación de contar, no de medir, sino de contar, es discreto. Como por ejemplo, el número de hijos que tiene una familia, 2, 3, 0, 5. No hay decimales aquí. Número de enfermos de COVID que llegaron al hospital, 5, 6, 8, 10, 15, etc. Y finalmente, los datos continuos, como el peso. La diferencia entre esto y esto, estos son números, es que aquí cuentas y aquí mides, ¿sí? Y para medir, pues necesitas un aparato para hacer esa medición. El peso, necesitas la báscula. La estatura, necesitas una escala, un metro con centímetros. La temperatura, ya sea en grados Fahrenheit o en grados Celsius, necesitas un termómetro. La capacidad de un aljibe, ¿sí? La puedes medir con una cinta para saber cuánto es el largo, el ancho, lo alto, lo profundo. Nominales, ordinales, discretos y continuos. ¿Por qué es importante diferenciar entre estos y estos? Aquí no hay números propiamente. Yo les puedo poner números nada más para identificar, pero en realidad no, para que el número represente cantidad. En cambio, en los discretos y en los continuos, así es. ¿Por qué fue importante saber la distinción, la clasificación? Porque si son datos nominales u ordinales, ahí no existe unidad de medida, o sea, parámetro, y este tipo de datos los va a trabajar la estadística no paramétrica, que la no paramétrica puede estar dentro de la descriptiva o puede estar dentro de la inferencial, ¿sí? Siempre que sean datos nominales u ordinales, vas a hacer tu investigación con estadística no paramétrica. Si los datos son discretos o continuos, entonces quiere decir que sí existe unidad de medida, el parámetro, así. Y por eso la estadística que maneja estas variables o tipo de datos se llama estadística paramétrica. Y también la estadística paramétrica entra dentro de la estadística descriptiva o dentro de la estadística inferencial. Ahora, ya tengo los datos, ¿sí? Ya los trabajaste, ya los tienes. Ya dices, son de este tipo o de este otro tipo. ¿Qué sigue? Bueno, hay que presentarlos, ya sea un auditorio, para ti mismo, para un trabajo de investigación. Los puedes presentar con cuadros o tablas estadísticas. Los puedes presentar con gráficas, ya sean circulares, de barras, de línea, de figuras, histograma, polígono de frecuencias, etc. Y con medidas descriptivas, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de datos, tú vas a usar una u otra cosa. Aquí, gráficas. Si son, por ejemplo, nominales, pues vas a usar las circulares o las de barras. Si son datos continuos, entonces ya puedes usar el histograma, el polígono de frecuencias. Y con las medidas descriptivas. Vamos a aclarar un poquito más. Yo espero que con esto, si estás llevando estadística, tengas ya mejor una idea de cómo vas avanzando en el análisis de tu realidad. Porque la estadística es para que entiendas mejor la realidad que estás viviendo. Tenemos, por ejemplo, los cuadros y tablas estadísticas. ¿Qué diferencia hay entre ellos? El cuadro tiene 2 columnas nada más y presenta información muy condensada, muy concentrada. Por ejemplo, semestre de los alumnos, semestres de una prepa, segundo, cuarto y sexto, aquí en México así es. ¿Qué cantidad de alumnos hay? Es una escuela particular.
92 en el segundo semestre, 85 en el cuarto, 83 en el sexto. Nada más hay 2 columnas. El total de alumnos, 260. Aquí no me aclara cuántos son hombres, cuántos son mujeres. No puedo saber si hay más mujeres que hombres. ¿Te fijas? El cuadro estadístico resume mucho la información. La tabla te da más amplitud en la información. La misma información, pero aquí ya sabemos que hay 41 hombres, 51 mujeres. En el cuarto semestre, 38 hombres, 47 mujeres, total 85, 39 y 44, total 83, el total de hombres, el total de mujeres y el total de estudiantes. ¿Ves la diferencia entre un cuadro estadístico y una tabla estadística? Aunque me ha tocado ver autores que dicen, el siguiente cuadro estadístico presenta esta información y ponen algo así. O sea, indistintamente usan la palabra cuadro estadístico para esta forma o esta forma. Y no, tenemos que hacer la separación. Repito pues, el cuadro concentra la información. La tabla estadística te la da más desglosada. Y para tomar decisiones es mejor la tabla que el cuadro estadístico. Y en su representación, por ejemplo, en el caso de los semestres, aquí está la gráfica de pastel o el diagrama circular. Aquí dice segundo semestre, cuántos alumnos hay. Yo pude esto con Excel, en lugar de poner cantidades, lo puedo poner con porcentaje. ¿Sí? Ahora, yo recomiendo como maestro que cuando sean tres clases, 2 clases, 4, 5 clases, quizás 6, uses el diagrama de pastel, el diagrama circular. Pero cuando ya son 6, 7, 8, 9, 10, mejor usa la gráfica de barras, ¿sí? Porque si no aquí sería un masacote, demasiada concentrada la información y no se distinguiría. En cambio aquí es mucho más fácil. Las barras pueden ser verticales o pueden ser horizontales. Aquí yo la tengo ordenada por orden alfabético, ¿sí? La ventaja de la gráfica es que rápidamente puedes saber cuál es la carrera que tiene más estudiantes. Le puedes poner un color que llame, un rojo, un amarillo, para que se note la atención del auditorio hacia eso. Y acá tenemos las que son menos estudiantes. También esto yo lo puedo poner o no lo puedo poner. ¿Sí? Esto en Excel yo lo puse y aquí están las carreras. Ahora, el siguiente son las medidas descriptivas. Las medidas descriptivas son números que con un solo número tú ya tienes una idea. Son las medidas de centralización, o sea, los promedios. Con un promedio, por ejemplo, que te dicen, ¿cómo te fue en la prepa? Pues mi promedio fue 95. Con ese solo número tú ya muestras una idea de cómo fue tu éxito, tus resultados. A que si dices 72, pues das una idea. Medidas de variación o dispersión. ¿Qué tan separados están los datos del promedio? Medidas de posición. ¿Qué lugar ocupas tú en una muestra grande o población grande? ¿Eres el número 1? En los exámenes de admisión de la universidad se pone del más alto al más bajo y ahí es donde entran las medidas de posición. Ocupas el percentil 50, el 80, el 90, etc. Y medidas de forma. Vamos a ver cada una de ellas. Por ejemplo, las medidas de centralización más usadas son la media o promedio o media aritmética, la mediana, la moda, la media ponderada, la media armónica y la media geométrica. Todos estos tienen una aplicación que más adelante en algún otro video te voy a explicar la diferencia, por ejemplo, entre esta y esta. Te voy a explicar la diferencia entre esta y esta, la diferencia entre esta y esta, cuándo usar esta, cuándo usar esta, cuándo usar esta, cuándo usar una de estas tres, etcétera, etcétera. Este es un tema muy, muy interesante. Ahora, en las medidas de dispersión, las más usadas son el rango, que es la distancia entre el dato más chico y el dato más grande, la desviación media simple, que son con valores absolutos. Desviación quiere decir distancia entre un dato y un número
que generalmente es el promedio. Entonces, desviación es la distancia entre un dato y un promedio. Nosotros en el mundo real usamos la palabra desviación en sociología cuando decimos, mira, aquel es un desviado sexual. ¿Qué estamos dando a entender? Que se sale de los estándares de lo que la sociedad considera como normal dentro de la sexualidad. ¿Sí? Está la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Cada uno a su debido tiempo vamos a hacer videos sobre cada una de estas medidas. Luego las medidas de posición, las más usadas son el cuartil, cuando se divide en 4 partes toda una distribución, el percentil, cuando se divide en 100 partes, y el decil, cuando se divide en 10 partes. Igual, estas son cosas muy interesantes que luego las vamos a ver. Y finalmente, las medidas de forma son 2. El coeficiente de sesgo, que te indica si los datos se cargan más hacia la derecha o se cargan más hacia la izquierda de un promedio. Y el coeficiente de kurtosis, que te indica qué tan concentrados están los datos alrededor del promedio. Si están muy concentrados, la curva o el histograma tendría muy pocas clases y con una altura tremenda en el centro. ¿Sí? Son las que con solo verlas tú ya tienes una idea de cómo se distribuyen los datos en esa muestra o en esa población. Espero como maestro de estadística o como estudiante que te dejaron un trabajo sobre esto, pues que ya tengas una idea de toda esta cuestión. Ahora, con la recopilación, organización y análisis de los datos, la estadística contribuye a que la ciencia logre 3 propósitos. Sí, no sé si a ti te han explicado más en las clases de metodología de la investigación o fundamentos de investigación, pero en lo que yo he estudiado, realmente la ciencia, sus objetivos son 3. Primero, explica por qué ocurren los fenómenos naturales y sociales. ¿Por qué llueve? ¿Sí? ¿Por qué hay relámpagos? ¿Por qué hay temblores? ¿Por qué hay mucho viento? O fenómenos sociales. ¿Por qué hay mucha pobreza? ¿Por qué el nivel educativo con la pandemia se bajó? ¿Por qué los niños de hoy reaccionan de una manera diferente a como éramos antes? Siguiente, predice los fenómenos naturales y en algunos casos los sociales. Predice cuándo va a llover, que esto es muy usual. Cuándo va a nevar, va a ser viento, viene un huracán por aquí, predice más o menos las rutas y con cierto nivel de probabilidad porque todavía hay mucha información que está oculta en la naturaleza. Afortunadamente la naturaleza no es como los seres humanos, que un día venimos de buenas y un día venimos de malas. La naturaleza siempre tiene comportamientos estables, siempre tiene patrones de conducta estables, no nos juega rudo, ¿sí? Entonces predice fenómenos naturales y sociales. Y la tercera, que es la más complicada, te fijas que va subiendo de nivel. Esto es más fácil, esto es un poco más difícil. Necesitas entender muy bien la explicación. Pero lo último, el control de los fenómenos naturales y sociales, que tú controles cuándo va a llover y que hagas que llueva, por ejemplo, que en algunas partes, con ciertas sustancias, hacen que se formen las nubes, se jale la humedad y llueva. O de alguna manera los fenómenos sociales. Hay algunos políticos que dicen, mira, si hacemos esto, vamos a provocar que haya una inquietud social, una inconformidad social, que haya este problema, que la sociedad o los jóvenes o las mujeres salgan a las calles y destrocen ciertos negocios. De alguna manera están controlando que ocurra eso. Pues de esto es un resumen de lo que hace tu amiga la estadística. Como ves, la estadística es sumamente interesante para la ciencia, por supuesto, para hacer investigación, pero también para la vida cotidiana. Con esto, pues, terminamos esta presentación de tu amiga la estadística, esperando que con esto tengas una idea como maestro, como alumno, o como simplemente un ser humano cualquiera, de todo lo que te beneficia el conocimiento de la estadística, aunque tú a veces no lo comprendas. Te sigo invitando a que sigas entrando
a mi canal en YouTube, Profe Cervantes, o entra a lo que es en cualquier buscador, profecervantes.com, y ahí te va a venir estos videos, pero clasificados por asignatura, dependiendo de lo que te interese, pues lo vas a ir escogiendo. De mi parte, es un placer compartir lo que en años de experiencia he aprendido todo esto y a mostrártelo para ayudarte a que tu vida estudiantil o profesional sea mejor. Nos vemos hasta la próxima.